Bueno, bona tarda. Buenas tardes, presentes y virtuales. Somos unos 100 en total. Bien, vamos a estar durante 6 semanas, creo que son, juntos cada jueves, dedicados a la lectura de Rilke, lo cual es un privilegio y una oportunidad, creo, de crear poco a poco una atmósfera interpretativa, que es lo que me gustaría. Es decir, como no se trata, como es a veces en esta casa, de cursos donde viene uno y otro conferenciante a hablar de un tema específico, muy concreto, y después ya no hay más relación, digamos, con ese conferenciante y los asuntos se van solapando más o menos en la imaginación y en el conocimiento de los matriculados, me gustaría aprovechar la oportunidad para poder hablar de otra manera, para poder tener más cercanía, para poder conversar más al final de cada una de las sesiones, que se planteara un diálogo y que pudiéramos ir creando juntos esa atmósfera interpretativa, porque creo que merece la pena hacerlo, crear este espacio, digamos, este pequeño estado de excepción cada jueves, dedicándonos solo a las elegías de Duino. Yo voy a referirme siempre a la edición que hemos hecho con Adam Kovačič, recientemente publicada por Lumen, Elegías de Duino, nueva edición con poemas y cartas inéditos, pero por supuesto podéis seguir cualquier otra edición en catalán o en cualquier otra lengua, no hay ninguna obligatoriedad de tener esta edición. Yo en cada sesión pasaré los textos, os pasaré los textos igualmente que voy yo a citar, o sea que cada uno puede seguir su edición, la que tenga ya o la que prefiera, pero igualmente os pasaremos los textos por correo para que los podáis tener y podáis comparar o podáis seguir leyendo también en lo que yo voy a comentar. Por tanto, eso, me gustaría que al final de cada sesión pudiéramos hablar, pudiéramos conversar, pudieran salir preguntas, porque vamos a hacer una lectura bastante a fondo y bastante concreta de estos poemas, con la intención, además, por mi parte, de demostraros que se trata de una poesía que está absolutamente viva, es decir, que no estamos ante un objeto de museo, no estamos solo ante un gran clásico de las letras europeas, sino que estamos frente a un texto literario que nos incumbe, que aborda cuestiones existenciales que son absolutamente urgentes, creo yo, y que han ido adquiriendo todavía mayor trascendencia a medida que ha pasado el siglo XX y nos hemos adentrado en el siglo XXI. A mediados del siglo pasado, en los años 50, Martin Heidegger, el gran filósofo, dijo que todavía no estábamos preparados para interpretar las elegías de Duino y los sonetos a Orfeo. Todavía no estábamos preparados. Yo no sé si todavía lo estamos, probablemente lo estamos menos, pero es verdad que la pregunta permanece, digamos. ¿Por qué no estamos preparados y por qué son tan importantes estos poemas, más allá de su belleza, más allá de su carácter turbador, más allá de su naturaleza canónica? Bien, hoy es una sesión un tanto introductoria. Vamos a imaginar a Rilke en febrero de 1922, hace ya más de 100 años, en el castillo de Duino, en la costa adriática, donde había sido invitado por su amiga la princesa Marie von Thurn-und-Taxis. Rilke se pasó la vida, como sabéis, invitado, viviendo de prestado en los castillos y palacios de toda la aristocracia decadente de Europa a lo largo de finales del XIX y principios del XX. Fue un poeta checo de expresión alemana sin domicilio fijo, tampoco sin un trabajo demasiado claro, pero que vivió de la generosidad y de, el mecenazgo de muchos amigos aristócratas, también de la generosidad de algunos escritores contemporáneos y filósofos como Ludwig Wittgenstein, que cuando heredó una inmensa fortuna de su familia vienesa decidió renunciar a ella a favor de sus hermanas
y de algunos escritores a los que admiraba y que no conocía, entre ellos a Rilke. Así que Rilke recibió una suma importante por parte de Wittgenstein y nunca supo de dónde venía. Así que fue en ese sentido muy afortunado, y también es sintomático que viviera, digamos, domiciliado en ese no hogar de un mundo que estaba a punto de desaparecer, de la gran aristocracia europea que iba a ser aniquilada por las revoluciones y por los seísmos políticos que se producirían a lo largo del siglo XX, ya justo después de la muerte de Rilke, que solo vio la Primera Guerra Mundial, le afectó muchísimo y que es central y esencial en la génesis, como veremos, de las elegías de Duino. Pero imaginemos a Rilke después de haber estado con la princesa en el castillo de Duino, que todavía se conserva, aunque restaurado tras el bombardeo de la Primera Guerra Mundial. Se quedó, los príncipes le dejaron estar solo a principios de 1922 para poder trabajar. Rilke sufría, lo explicaremos también una y otra vez, una especie de sequía poética, una crisis existencial en muchos aspectos, después además del enorme trauma que supuso la Primera Guerra Mundial, y se quedó solo en el castillo, y una mañana de febrero bajó por un sendero hacia la playa Sistiana y de pronto escuchó unos versos dictados, que son los de la primera elegía, que es: ¿quién, si yo gritara, llegaría a oírme desde la jerarquía de los ángeles? Wer, wenn ich schrie, hörte mich auf der Engelordnungen. Esa pregunta, ese quiebro interrogativo, es uno de los más importantes que se han producido en la literatura y en la imaginación poética del siglo XX, y viene a sumarse a otros grandes quiebros interrogativos como el de Hölderlin, como el de San Juan de la Cruz, antes, que han ido conformando lo que es la gran pregunta lírica que viene transformándose en la lírica europea desde Grecia hasta nuestros días. Pero vamos a dejar a Rilke suspendido, recibiendo esa voz dictada, esa voz misteriosa que después completó inmediatamente por la noche en su habitación del castillo, escribiendo las primeras estrofas de lo que sería la primera elegía, e iniciando un trayecto que será el que veremos en este seminario entre... Perdón, he dicho 1922 y es 1912. Entre 1922 y 1912 y 1922 es cuando terminó las elegías. Son 10 años en los que asistiría al trauma de la Primera Guerra Mundial y en los que completaría un ciclo en el que de alguna manera daría cuenta de todas esas experiencias traumáticas y de la gran evolución que sufrió la cultura occidental a lo largo de esta década. Entonces, dejamos a Rilke en 1912, en 1922 lo terminará en el castillo de Mouzot, y tratamos de hoy imaginar lo que fue el trayecto de Rilke hasta ese momento de 1912. Como digo, Rilke fue un poeta checo de expresión alemana y fue un poeta europeo en un sentido exacto y poliédrico. Yo creo que hay pocos autores que puedan arrogarse el privilegio, por así decirlo, o la dignidad de ser poetas europeos, en el sentido de que es un poeta transnacional, es un poeta, ya digo, checo, pero de expresión alemana, como Kafka, un escritor contemporáneo con el que no tuvo ninguna relación. No sabemos si se conocieron o se vieron. Sabemos sí que Rilke recibió uno de los pocos libros o dos de los pocos libros que Kafka publicó en vida y que acusó recibo de su editor, pero no tenemos ninguna otra constancia. Probablemente lo leyó y no le produjo ninguna impresión, cosa que tampoco es extrañar porque son dos escritores con dos mundos completamente distintos, casi diría opuestos, pero en fin, es interesante imaginarse a Rilke y a Kafka viviendo en la misma época y los dos ofreciendo una expresión radical y extrema de los grandes problemas de su tiempo. Como poeta europeo, Rilke de alguna manera asume toda la geografía y toda la cultura del continente, del viejo continente. A espaldas, me referiré a eso una y otra vez, del mundo anglosajón.
Rilke es un poeta, como también lo fue en el sentido filosófico Walter Benjamin, en ese sentido estricto, que se quisieron mantener alejados de la progresiva invasión de la concepción vital y literaria del mundo de los anglosajones, que hoy es hegemónica, que hoy es mundial, y por tanto eso nos tiene que hacer a nosotros prestar atención especial a esa reticencia de Rilke y de esa generación, que tenían cierto miedo al mundo anglosajón, al mundo del utilitarismo. Y en cambio se pasó la vida recorriendo, viajando con verdadera ansiedad todo el continente, desde Rusia, desde los dos extremos, desde Rusia hasta España, buscando siempre residuos de una vida auténtica, de una vida, residuos también de lo sagrado. Por supuesto en Italia también, en Florencia, donde hizo un viaje de joven y escribió un pequeño diario muy interesante. También en Francia. De alguna manera Rilke, sobre todo al principio, es un poeta francés que escribe en alemán, un poeta que debe mucho al simbolismo francés, que fue muy amigo de muchos escritores franceses, de Paul Valéry, de André Gide. Por supuesto también en Alemania, vivió en Múnich, en Berlín. Y ya digo que de alguna manera su biografía y su obra suponen una absorción de toda la cultura europea y de una forma de entender la cultura europea que de alguna manera se destruyó con las dos grandes guerras mundiales. Hay una determinada forma de ser alemán en la Europa de entreguerras que quedó agotada para siempre. Rilke también acusa todas las transformaciones espirituales, filosóficas, científicas, psíquicas de la época. Es un autor que debe mucho a la revolución filosófica de Nietzsche, que descubrió gracias a su gran amiga Lou Andrea Salomé. También al psicoanálisis, asistió y se interesó por la revolución del psicoanálisis muy al principio. También es alguien que de alguna manera reacciona al desarrollo técnico y científico y armamentístico que conoce Europa entre finales del XIX y principios del XX, y es alguien sobre todo que reacciona frente a la gran crisis religiosa en la que se sume la cultura occidental y básicamente frente al agotamiento del cristianismo, como veremos. Su poesía y en particular las elegías de Duino son o intentan ser una respuesta a ese agotamiento. Y ese agotamiento supone, antes que nada, una nueva consideración de la vida. Este es un extremo en el que me voy a detener una y otra vez a lo largo de este seminario, porque la cuestión de que la vida es en sí misma un valor es algo que ahora nos puede parecer una perogrullada o una evidencia o una redundancia, pero que entonces no lo era. Y Rilke asume esa cuestión hasta sus últimas consecuencias, tras la estela de Nietzsche, y hará de ello una de las principales estímulos de su investigación poética y existencial. Y es uno de los grandes legados que están en las elegías de Duino. El siglo XIX había encorsetado el sentido de la existencia con las fuerzas del trabajo y la producción como nunca antes se había hecho. Y digamos que filosóficamente el hombre había quedado reducido por una parte al subjetivismo absoluto derivado del idealismo alemán y por otra al utilitarismo generado por el pragmatismo de origen anglosajón. Digamos que en esa gran pinza es donde restalla la voz de Rilke de un modo progresivamente intenso y revolucionario. Rilke en ese sentido se inserta en una reacción contra esa herencia que, por otra parte, es muy propia de la época. Rilke participa de muchos de los movimientos de su tiempo, también religiosos, esotéricos. Tuvo un gran interés por el esoterismo, como veremos. Hay nociones
de las elegías, como lo abierto, que vienen de mistagogos, ya citaré en su momento, por ejemplo, la elegía octava. Pero pensemos también en nuestro país, por ejemplo, en José Ortega y Gasset, autor de un ensayo que cumple este año 100 años, El tema de nuestro tiempo, y que está justamente dedicado a eso. El tema de nuestro tiempo era para Ortega y Gasset, un filósofo muy luminoso y muy revolucionario, sobre todo si tenemos en cuenta que escribió y pensó en España, un país muy lastrado por la escolástica y por tanto por la tradición católica, y que estudió, como estudió en Alemania, trajo a este país todas las corrientes neocantistas e incluso se rebeló contra ellas para tratar de abrir un nuevo camino filosófico muy basado también en las lecciones de Nietzsche, pero con un acento propio que sigue siendo muy interesante porque además hizo una filosofía muy cortés, como decía él, con una gran claridad. Y el tema de nuestro tiempo, título de ese ensayo, ahora centenario, no es otro que el intento de hacer de la cultura una función de la vida. Es decir, Ortega se da cuenta cómo la cultura se había, de alguna manera, cosificado, lo que él llamaba la beatería de la cultura, que la vida se había puesto al servicio de la cultura, cuando tenía que ser al revés. La cultura tiene que estar al servicio de la vida. Ese es un gran problema de la cultura moderna, de la cultura secularizada, de la cultura emancipada de la religión. ¿Qué hacemos con esa cultura que ya no tiene exactamente una función en la vida, ¿no? Nos puede pasar a todos, y nos pasa a todos desde hace como mínimo 5 siglos. Como dice una frase de Thomas Mann en Dr. Faustus, desde que la cultura se desprendió del culto y se convirtió en un culto en sí misma, se ha convertido en un despojo. Es una frase un poco brutal y discutible, pero que de alguna manera denuncia ese problema de la cultura moderna, que Ortega definía como la tragedia de la cultura. El culturalismo es un cristianismo sin Dios. Todo aquello que en el cristianismo estaba deificado se seculariza, la belleza, el goce estético, y se convierte en una especie como de religión sin trascendencia. Ese problema, que sigue siendo, creo, acuciante, por el cual la cultura ya no tiene nada que ver con nuestra vida. Solo somos turistas de la cultura. Vamos a museos, leemos libros, pero eso ya no tiene ninguna relación, ningún vínculo propio con nuestra vida. Bien, eso es lo que intenta Nietzsche, para empezar, revertir, volviendo a Dioniso, rebelándose contra el platonismo, y es lo que de alguna manera Ortega también en este país intentó en su obra primera, que es en ese aspecto muy potente, y es lo que también intenta hacer Rilke con la poesía. Acabar con la deificación de la razón. En el caso de Rilke se concretará esta nueva actitud estética en una nueva consideración del cuerpo y a la vez en una nueva experiencia de la vida que asuma, y esto es central, será central a lo largo de todo el seminario, que asuma la muerte de un modo radicalmente distinto al que se había venido aceptando en la civilización occidental. La consideración de la vida y de la muerte en Rilke son completamente distintas, revolucionarias. Y de hecho el proyecto de las elegías de Duino es revertir el estatuto ontológico de lo que entendemos por vida y muerte. Y ese es, al mismo tiempo, el gran legado, creo yo, para el siglo XXI. Y esa es, por cierto, una de las respuestas que podríamos dar cuando Martin Heidegger decía en los años 50 que aún no estamos preparados para interpretar las elegías y los sonetos a Orfeo. Y no es casual, por cierto, que Rilke acabe siendo, por ello mismo, uno de los poetas favoritos de los filósofos en el siglo XX. Los filósofos del siglo XX vuelven a los poetas, de alguna manera desmintiendo a Platón, que los expulsó de la República, y los vuelven a coronar como portavoces esenciales de su misión.
Bien, para entender la revolución poética y existencial que lleva a cabo Rilke, también hay que tener en cuenta la evolución de la poesía moderna. O sea, me permitiréis que haga unas cuantas pinceladas al respecto. Rilke empieza siendo un poeta romántico, un poeta estrictamente romántico, porque no le queda más remedio, porque todos los poetas modernos son en realidad poetas románticos. Es decir, el romanticismo, lo que empieza a hacerse y a formularse en Europa a finales del siglo XVIII, dura, en realidad, hasta las últimas vanguardias del pasado siglo XX, hasta los años 1970. Eso es romanticismo, entre finales del XVIII y las vanguardias, últimas vanguardias. ¿Qué quiere decir eso? Que el terremoto, el seísmo que se produjo a finales del XVIII, cuando de alguna manera se consuma el proceso de transformación que viene observándose en la cultura europea desde el Renacimiento, con esa transformación, con ese cambio de un mundo teocéntrico a un mundo antropocéntrico, conoce su manifestación más radical con la Revolución Francesa, el final de los absolutismos y el inicio de la reversión entre un poder jerárquico con la Iglesia en la cúspide y un poder que empieza a revertir su base a través de la democratización del mundo occidental. El hombre en el romanticismo se sitúa frente a la naturaleza, es decir, frente a la divinidad, a la que despide, de la que empieza a despedirse, en una larguísima despedida que dura hasta las vanguardias del siglo XX. En la poesía de expresión alemana tenemos el caso paradigmático y central y extraordinariamente intenso del poeta Friedrich Hölderlin. Hölderlin es un poeta que vivió a caballo entre el clasicismo y el romanticismo, los Frühromantik, los románticos más tempranos, y es probablemente quizá el poeta más representativo de esa gran crisis romántica, como lo son también en el mundo anglosajón Wordsworth y Coleridge. Pero Hölderlin tiene una obra en ese aspecto extraordinariamente problemática, extraordinariamente influyente, sobre todo en los himnos tardíos, en el largo poema del Archipiélago. Como sabéis, Hölderlin fue un poeta contemporáneo, además de filósofos también románticos muy importantes como Hegel y Schelling, que escribió su obra lúcida hasta los 36 años y después ingresó en una larga locura que le duró hasta los 70 y pico años, en los que estuvo encerrado en la torre de Hölderlin, la hoy conocida como Torre de Hölderlin en Tübingen, acogido por un carpintero y por su hija, por Zimmer, y su hija Lotte. Hölderlin estuvo demenciado, escribiendo poemas sin sentido, desde los 36 hasta los 70 y largos. Pero la obra, digamos, que está entre el final de su madurez o de su lucidez y el principio de su locura, conforma unos grandes monumentos líricos de todos los tiempos y es una obra de una complejidad absolutamente inagotable. Poemas como Mnemosine o como Pan y Vino, el archipiélago que he citado. Y eso es un peso que tiene toda la tradición europea y en particular todos los poetas de expresión alemana. Y Rilke, aunque no acusó una influencia hölderliniana desde muy temprano, sino hasta muy tarde, hasta más o menos la irrupción de la Primera Guerra Mundial, cuando lo lee con mayor intensidad, pero sin duda es un poeta que de alguna manera recoge el testigo de Hölderlin. Y hay que ver una línea, además, ahí en la poesía alemana que va de Hölderlin pasando por Rilke y que termina en Paul Celan, el gran poeta víctima del Holocausto y del nazismo, también de expresión alemana excéntrica, y que es probablemente el último gran poeta de esa tradición, nacido en la Bucovina. Bien, hay unos versos de Hölderlin que de alguna manera definen ese gran hiato que se produce en el romanticismo y que dicen: no todo
lo pueden los celestiales. En efecto, antes alcanzan los mortales el abismo. No todo lo pueden los celestiales. En efecto, antes alcanzan los mortales el abismo. Esa enorme diferencia que hay entre el mundo de los celestiales, de los inmortales, entendidos como los dioses griegos, y el abismo que conocen los mortales, ese especial conocimiento que solo tenemos los mortales, ya desgajados de la divinidad, es lo que de alguna manera define de manera más escueta y perfecta lo que es el camino de la modernidad. Hölderlin es el primer poeta que en la modernidad constata ese hiato trágico que se abre en esta nueva forma de estar en el mundo a que llamamos justamente modernidad. Por ejemplo, hay una estrofa en el archipiélago que dice: pero nuestro linaje deambula y vive en la noche como en el orco sin divinidad, ocupados tan solo en su propia faena, escuchándose solo a sí mismos en el barullo del taller. Mucho trabajan los bárbaros con brazos potentes sin descanso, aunque una y otra vez estéril resulta como el de las furias, el esfuerzo de los míseros. Nuestro linaje deambula y vive en la noche, como en el orco, sin divinidad, dice Hölderlin. Por tanto, Hölderlin es el primero que cartografía esa nueva forma de estar en el mundo, ya completamente desgajados de los divinos, de los celestiales, pero los que sin cesar recordamos y, en el caso de Hölderlin, esperamos que vuelvan a manifestarse para reencontrarnos con una plenitud completamente perdida. Hay otra estrofa de un maravilloso poema titulado Pan y vino. En la primera versión, en la estrofa octava, se describe la transformación de la noche sagrada del cristianismo en nuestra actual noche profana. Es decir, Hölderlin es un poeta, además, es el poeta que logra sintetizar la religión pagana y el cristianismo y que considera en realidad a Jesucristo como el último Dios de la cultura occidental y el que cierra la puerta de golpe y acaba con un mundo para siempre. Y es lo que dice en esta estrofa. Y es que cuando hace algún tiempo que se nos hizo muy largo, ascendieron todos aquellos que hacían la vida feliz, cuando el Padre apartó su rostro de los hombres y el luto se extendió con razón sobre la tierra, cuando en último lugar apareció un genio calmo, celestialmente consolador, que anunció el final del día y desapareció, el coro celestial dejó como un signo de que una vez aquí estuvo y de que volvería, unos cuantos dones de los que humanamente, como antes, pudiéramos alegrarnos. Pues para la alegría espiritual, lo más grande se volvió demasiado grande entre los hombres y aún faltan los grandes para las más altas alegrías, aunque aún dura alguna gratitud callada. El pan es el fruto de la tierra, pero está bendecido por la luz y del Dios tronante procede la alegría del vino. Por eso, al tomarlos, pensamos en los celestiales que una vez aquí estuvieron y que vuelven a su debido tiempo. Por eso cantan con seriedad los cantores al Dios del vino y no les suena vana la alabanza al antiguo. Este genio calmo, celestialmente consolador, que anunció el final del día y desapareció, este no es otro claro que Jesucristo. Es importante subrayarlo porque esto será muy importante para la poesía de Rilke. Rilke es un poeta que acusa de forma especial y especialmente concernida el final del cristianismo, que trata de ofrecer una respuesta a ese vacío que se abre después de la caducidad del credo cristiano. Y en el final del archipiélago dice también Hölderlin: pero tú, inmortal, refiriéndose al mar, al archipiélago, a toda aquella cultura griega, aunque el canto griego ya no te celebre como antaño, con tus olas, oh Dios del mar, acompásate con mi alma todavía, que sobre las aguas se mueva sin miedo el espíritu como un nadador y se entrene en la dicha fresca y vigorosa, y que el lenguaje de los dioses, el tránsito y el devenir, comprenda, y si el tiempo desgarrador me perturba con fuerza la mente y la miseria y la locura de los mortales mi vida mortal conmueven, deja entonces que yo, en el fondo, tu calma recuerde. Este es el último verso del archipiélago, en el que Hölderlin remite a una totalidad perdida. Y
al mismo tiempo que asume la incapacidad moderna de trascender y de fundirse con esa totalidad, al menos pide que, por favor, le dejen recordar esa calma de ese fondo al que de alguna manera va dirigida siempre toda elevación poética. Y esa totalidad y esa plenitud, pero ya desprendidas, por así decirlo, de la tutela clásica y griega de los viejos dioses y de los últimos dioses, en el sentido cristiano, será la que apelará Rilke en las elegías de Duino, como veremos con detalle. Todo esto son cosas que saldrán una y otra vez, no os preocupéis si ahora estamos hablando de demasiadas cuestiones complejas, porque eso luego en la lectura concreta de cada verso en las próximas sesiones volverá a salir, volveré a recordar y tendremos oportunidad de hablarlo e incluso de discutirlo. Bien, para esta cuestión también es importante recordar la evolución del decir poético. Desde Homero, Homero es, de alguna manera, para la cultura occidental, y lo fue desde luego para Rilke, es la palabra que crea el mundo en la épica. Luego viene la lírica coral y los líricos griegos arcaicos, pero básicamente la lírica coral en la figura de Píndaro, que es la palabra que celebra el mundo y las cosas. Y después otro estadio, que es el de la tragedia y de la comedia, que suponen la constatación del desarraigo. Ese es el círculo de los géneros que Hölderlin estudió muy bien y que tuvo muy en cuenta en su propia obra, que de alguna manera reproduce ese círculo para constatar la imposibilidad de reproducirlo modernamente y para ofrecer otro testimonio poético. Y después de eso hay solo un pequeño paso hasta la comedia de Aristófanes. La comedia de Aristófanes ya dramatiza la imposibilidad de comunicación entre dioses y hombres, cuyo intermedio, el tometaxú, ha quedado colapsado por los hombres. Hay una comedia de Aristófanes titulada Las aves, que en ese sentido muy representativa, que cuenta el proyecto imposible de una serie de hombres convertidos en aves de construir una ciudad en las nubes que se llama Pío Pío de las nubes. Y esa ciudad en las nubes impide la comunicación entre los hombres y los dioses, impide que el humo de los sacrificios acabe llegando a los dioses, por lo cual los dioses mueren de inanición. En Grecia se vio ya todo prácticamente, se expresó todo, y el último estadio, como suele ocurrir en todas las culturas, es el cómico, el que se ríe a todo eso. Y después de la comedia solo quedaba la aparición ¿de qué? De la filosofía. Y la filosofía es el inicio de la introspección y del ensimismamiento. No en vano Sócrates dirá que él vive de espaldas a los árboles y de cara a los hombres y se distancia completamente del lenguaje, tanto de la épica como de la lírica y de la tragedia, con la pregunta acerca del bien y del bien público y de lo que es la constitución de la polis. A partir de ahí, el platonismo pondrá los fundamentos de lo que ha sido toda la civilización occidental y luego, mediante una aleación, como sabemos, con la cultura judeocristiana, acabará conformando la visión hegemónica de la vida y el mundo de raíz europea tal y como la entendemos todavía. Hay un ensayo de hace unos 20 años de un filósofo francés, de Jean-François Mattei, que se titula La barbarie interior, la barbarie intérieure, que de alguna manera es el resumen de esta cuestión, cómo el inicio filosófico, cómo el inicio o la pulsión de interiorización en la cultura europea acaba creando esa barbarie interior que al final nos llevará al exterminio, a los campos de concentración, a la Shoah. Este es un asunto que me gustaría estudiar con todos vosotros a lo largo de este seminario, porque me parece que es central en las elegías de Duino. Y lo estremecedor y lo emocionante es constatar hasta qué punto Rilke se rebela contra ello. Rilke, como sabéis, murió poco tiempo después de la composición de las elegías de Duino, vivió la Primera Guerra Mundial, pero no llegó a vivir la Segunda Guerra Mundial ni la persecución nazi en todo
en toda su virulencia. Y por tanto tampoco supo nada, por supuesto, de la persecución contra los judíos y de los campos de concentración, de Auschwitz, donde ahora se hacen selfies cada día, por cierto, todos los turistas. Bien, Rilke no llegó a ver eso, pero de alguna manera, como veremos, llegó a rebelarse contra todo lo que permitió acabar en los campos de concentración. Si hay algo que sigue siendo extraordinariamente vibrante en las elegías de Duino, extraordinariamente emocionante y concerniente para todos nosotros, es precisamente esa resistencia que se produce en el espacio de la imaginación y que solo se produce a veces en el espacio de la imaginación. Esa salvación que solo está en el pensamiento, la que aludieron Benjamin y Horkheimer muchas veces en sus ensayos, y que es lo que sigue haciendo que tenga para nosotros sentido leer poemas como las elegías de Duino, que van mucho más allá del ornamento o del lamento. Y esa es, yo creo, el gran reto que se propuso Rilke y, en fin, el gran mérito que sigue teniendo y por lo que seguimos estudiándole, agradeciéndole muchísimo todo lo que hizo. Las elegías son poemas escritos contra el nihilismo que acabará imponiéndose en Europa y, como digo, nos acabará conduciendo al exterminio. Y en ese sentido hay que tener en cuenta también otro aspecto de la evolución de la poesía moderna, como es la herencia de Baudelaire. Como decía antes, Rilke es un poeta, de alguna manera es un poeta francés, sobre todo en sus inicios, un poeta francés de expresión alemana, que bebe y se empapa de todo el simbolismo, que lee muy bien a Baudelaire, que lee muy bien a Mallarmé, que lee muy bien a Verlaine y a Rimbaud, que tiene amistad con Valéry, que traduce poesía francesa, que escribe algunos poemas en francés e incluso, por tanto, el francés es como una segunda lengua para él. Como sabéis, Baudelaire es el poeta que traslada la problemática romántica a la ciudad y que da expresión por primera vez a la experiencia metropolitana, que es una experiencia del desahucio, de la alienación y también de disolución en la fascinación que despierta en el flaneur, en el paseante, en el nuevo consumidor de los pasajes, la fascinación que despierta en el flaneur, ese nuevo hábitat que es la gran ciudad, un lugar, como observó Walter Benjamin, en el que ya no se ve el cielo, en el que el cielo se ha apagado por las luces de la ciudad y transformado, dice Benjamin, en el abismo de los significados. Hay una imagen que obsesionaba mucho a Baudelaire, de Ovidio, sacada de las Metamorfosis. Ovidio dice que el vultus, los dioses dieron al hombre un vultus, a diferencia de los animales, que no tienen propiamente rostro, para elevarlo y mirar los cielos. Es una imagen que obsesionó a Baudelaire y no es extraño, puesto que Baudelaire es el primer poeta que constata la imposibilidad de elevar el rostro hacia los cielos. Esos cielos llenos de dioses que añoraba Hölderlin, que cantó Hölderlin y que Baudelaire es el primero en dibujar ya completamente desahuciados, vacíos, atravesado por el abismo de los significados modernos. Rilke acusó sobre todo la influencia de Baudelaire en los cuadernos de Malte Lauritzbrigge, que es una especie de novela publicada en 1910 y que de alguna manera anticipa muchos de los asuntos que luego se desarrollan en las elegías de Duino. Es la historia de un aristócrata danés de 28 años, una especie como de diario de memorias, pero que luego inmediatamente, sobre todo en la segunda parte, se transforma en algo completamente distinto, en una especie de cuaderno de Aufzeichnungen en alemán, de anotaciones, muy cercano, y eso es lo interesante, al Spleen de París de Baudelaire, al libro de poemas en prosa de Baudelaire. Pero, a diferencia de lo que ocurre en Baudelaire, Malte no se adecua al torrente metropolitano, sino que es arrastrado y casi aniquilado por él. Como sabéis, Baudelaire es el poeta urbano por excelencia, el poeta que considera que la naturaleza es un conjunto de hortalizas sacralizadas, no le interesó nada, prácticamente no salió de París y cuando salió fue para lamentar haber salido y para abominar de cualquier tipo de excursión, ya fuera en barco en su juventud o a Bélgica ya muy tarde en su vida. En cambio, Malte se ve completamente turbado, traspasado y sobrepasado
por la intensidad de la vida urbana. Y se llega a definir como una nada que empieza a pensar, como un sujeto vacío que aspira a otra experiencia que no sea precisamente la metropolitana. Y esa es la gran diferencia con Baudelaire, y eso es lo que empieza a hacernos sospechar que Rilke es un poeta que se sitúa en las antípodas de la modernidad, que de alguna manera asume todas las consecuencias de la modernidad, pero que quiere salir de ella. Y ese resultado serán las elegías de Duino. Y los dos rasgos que nos demuestran de alguna manera ese carácter antimoderno de Rilke, casi programático, son la ausencia de ironía y la huida del ámbito urbano. Rilke es prácticamente el único poeta, uno de los pocos poetas que ha logrado sobrevivir, y además con una intensidad extraordinaria, a esa condena, por así decirlo, fatídica de la modernidad, que es la ironía. No hay humor en Rilke, pero es que tampoco hay ironía. Y esa ausencia de ironía es un rasgo, yo diría que muy característico y fundacional de su intento. Pensemos, por ejemplo, que el año en que Rilke termina las elegías, en 1922, después de esta década en la que compuso el conjunto de las 10 elegías de Duino, T.S. Eliot publicó La tierra baldía, The Waste Land, un poema que es el opuesto casi exacto de las elegías de Duino y que representa la consumación anglosajona del proyecto baudeleriano. En Eliot, en ese primer poema largo, la entera creación ha quedado desahuciada y el canto es ya imposible, negativo. La escisión entre el decir y la cosa es ya absoluto. Luego, Eliot sufrirá una transformación religiosa, en los 4 cuartetos nos ofrecerá otra visión del mundo. Pero en ese primer estadio poético, Eliot es un heredero exacto de Baudelaire y, de hecho, como él dijo, se lo debía todo a la experiencia baudeleriana del desahucio metropolitano. Y toda la poesía moderna es poesía, la poesía urbana es deudora en uno u otro sentido, tanto de Baudelaire como de Eliot. Por ello, la poesía moderna tan solo, de alguna manera, le quedaba la posibilidad de ser un lamento, un ya no, como como Hölderlin fue el primero en formular, y a la vez quedar como testimonio de su propio agotamiento. La poesía moderna es un constante lamentarse acerca del fin de la poesía. De la misma manera que el arte moderno será un constante expresar el fin del arte. Y en ese sentido Rilke se rebela también contra ese agotamiento, que también está en la música, está en la pintura con el final de la perspectiva, está en la música con el final de la tonalidad. Y Rilke de alguna manera reacciona contra eso tratando de encontrar un camino afirmativo, lo cual es enormemente difícil en la modernidad sin hacer el ridículo. Y Rilke es lo que consigue. Y por eso ahora nuestra atención está tan centrada en estos poemas. Bien, una vez dibujado un poco este panorama del clima filosófico y estético que envolvió a Rilke y de la evolución de la poesía moderna, grosso modo, ya digo que volveremos una y otra vez a estas cuestiones a lo largo de este seminario. Cuando entremos en cada uno de los poemas, saltarán en la lectura profunda de cada uno de los versos muchas de estos temas, de estas cuestiones. Me importará a veces detenerme no tanto en el conjunto de un poema, de una elegía, como muchas veces en versos concretos. Hay versos concretos que darían para todo un seminario. Hay elegías que inevitablemente no podremos agotar ni siquiera a lo largo de todas las 6 sesiones, como la octava. Pero en general
incluso a un nivel puramente de traducción, hay muchos versos que darían para discusiones de horas y horas. Y eso es lo que lo hace también tan interesante y que lo convierte en un reto. Bueno, antes de saltar a las elegías ya la semana que viene, hoy me gustaría también dar unas pinceladas de su poesía más temprana, que tiene destellos conmovedores, pero que es aún muy deudora del simbolismo y del esteticismo de finales de siglo. Rilke publicó mucha poesía siendo muy joven. Su primer libro, Leben und Lieder, es de 1894, Vida y canciones. Después viene Ofrenda de los Lares en 1895, Coronado de Sueños en 1897, Adviento en 1898, y luego ya los libros de horas, el libro de horas y el libro de las imágenes. El primero publicado entre 1899 y 1903 y el libro de las imágenes entre 1902 y 1906. Esa poesía, como digo, tiene destellos conmovedores, donde ya se apunta a veces el genio de su imaginación, pero es una poesía que podríamos dejar, digamos, en el ámbito de la formación. Rilke, el poeta Rilke que conocemos y que seguimos apreciando, empieza, creo yo, sobre todo en los Neue Gedichte, publicados entre 1907 y 1908 y escritos entre 1902 y 1908. Es una época de la poesía de Rilke extraordinariamente exigente desde el punto de vista formal, muy influido por las artes plásticas, por la escultura, especialmente de Rodin, de quien fue secretario entre 1906 y 1907, y también por la pintura de Cézanne. Es una época que a veces se define como Dinge Gedichte, como poemas cosa, porque por una parte muchos de estos poemas son sobre cosas, sobre objetos, como si fueran piezas de museo, pero también esculturas, pinturas, obras arquitectónicas. Y por otra parte también son Dinge Gedichte porque funcionan los propios poemas como objetos, están construidos como si pudieran sostenerse por sí mismos. Y en ese sentido tiene una vocación pictórica, plástica y escultural en su propia concepción, como si quisieran recuperar una solidez perdida. Nunca fue Rilke, ni antes ni después, tan extraordinaria y cuidadosamente virtuoso del verso. Como veremos, esculpe unas piezas que son de una perfección extraordinaria desde el punto de vista de la prosodia y de la propia, noción orgánica del poema. Incluso la rima, que ya no utiliza en las elegías por el propio imperativo del género en el que se inserta, incluso la rima parece aquí un intento desesperado de acordarse con el mundo. Y aquí tenemos que recordar, en la cuestión de estos poemas cosa, de Dinge Gedichte, la evolución de los géneros en la antigüedad y esa transformación del canto y la relación de la modernidad con la cosa. Con la cosa. Si recordáis, decíamos antes que la evolución de los géneros supone también una distinta relación con las cosas. Homero crea el mundo, el devenir, Píndaro canta las cosas, e incluso en griego las palabras para significar conocimiento tienen, al menos hasta la época clásica, suponen un tipo de habilidad o de pericia, de adaptación a la cosa. Es algo que nos cuesta bastante entender a los modernos, pero antes de cortar un objeto, un antiguo, un griego antiguo, hubiera tenido en cuenta las divisiones de su forma. Los modernos, en cambio, cortamos por cualquier parte, sin respetar esa forma originaria. Eso supone una diferencia abismal de la relación con la cosa, con el objeto y, en realidad, con nuestro lugar en el mundo, con el lugar que nosotros ocupamos en el mundo, que ahora consideramos como una fuente de energía y de explotación sin límites. Eso
para un griego antiguo, para la forma de pensar, incluso que se conserva en la lengua griega, sería algo completamente impensable. Hasta probablemente el nacimiento de la filosofía, y no por casualidad. Y en ese sentido creo que en estos poemas cosa, donde ya se apunta toda la madurez y todos los grandes temas de Rilke, de las elegías y de los sonetos a Orfeo, ya se delata uno de los rasgos antimodernos de Rilke, que es precisamente el intento desesperado de restablecer el vínculo entre hombre, cosas y mundo. Es decir, para decirlo de una forma un tanto absoluta, devolverle a la cosa su noción ontológica profunda. La otra gran influencia de estos poemas, ya lo he dicho, es Cézanne, que descubrió a partir de la gran antología que se hizo en París en 1907. Cézanne fue de alguna manera una confirmación de lo que él ya estaba haciendo en poesía, en el fondo, que es explorar una nueva dimensión de la visualidad, dotar a lo visible de una excepcionalidad perdida justamente en la mímesis, en la representación clásica. Veremos también que Rilke demuestra una gran afinidad con otro pintor contemporáneo, que es Paul Klee, el artista incapaz de negatividad. Y en ese sentido hay una hermandad entre Rilke y Klee que es muy curiosa y muy elocuente. Rilke se sintió muy conmovido cuando supo que Cézanne había sido un lector obsesivo de A una carroña de Baudelaire. Ese poema en el que le habla a su amada de una carroña, de un animal que ve tirado en una cuneta. Ese poema que inaugura en la modernidad el canto a la descomposición, como ha observado muy bien Edgardo Dobry en un estupendo ensayo sobre la cuestión. La carroña de Baudelaire como el inicio de toda una tradición de canto a la descomposición. Pero Rilke vio en esa descomposición de los planos visuales una nueva forma de relación con lo visible. Como dice una carta, una de las cartas, muchas cartas que dedica a Cézanne, a su impresión de Cézanne, él vio en Cézanne una extenuación del amor en un trabajo anónimo. Esta cuestión del anonimato también será importante para la concepción artística del Rilke maduro. Dirá en una carta Rilke que el verdadero arte solo se produce en un puro centro anónimo. Eso es esencial también por cuanto Rilke intenta escapar a los dictados y a los imperativos de la subjetividad moderna, como hemos dicho, esa presión que ejerce por una parte el idealismo, el neocantismo y el utilitarismo, y cómo intenta salir Rilke de eso, es algo que también veremos, y la idea de anonimato en el gran arte, que me parece además muy, muy acertada y muy verdadera, también por cuestiones acústicas y musicales que iremos viendo, creo que es importante tenerla en cuenta desde el primer momento, desde el primer día. Bien, ahora vamos a ver tres poemas que de alguna manera representan esta primera etapa. El primero es El cisne, de Ashvan, y fijaos en la perfección formal que tiene el original, que por eso he traído, y cómo aquí se van adelantando muchas de las cuestiones que iremos viendo ya en las elegías. De Ashvan. Diese Musal durch noch Ungetanes schwer, wie gebunden hinzugehen, gleicht dem ungeschaffenen Gang des Schwanes. Und das Sterben, dieses nicht mehr fassen, jenes Grund, auf dem wir täglich stehen, seinem ängstlichen sich niederlassen, in die Wasser, die ihn sanft empfangen und die sich, wie glücklich und vergangen, unter ihm zurückziehen, Flut um Flut,
während unendlich, still und sicher, immer mundiger und königlicher und gelassener zu ziehen geruht. Os traigo la traducción de José María Valverde, pero he cambiado algunas cosas que me parecía que había que cambiar porque me parecen más claras. El cisne, nuestro esfuerzo por avanzar difíciles a través de lo informe, como atados, asemeja a la marcha etérea del cisne. Y al morir, ese ya no más captar el suelo que pisamos todos los días, su temeroso dejarse estar aquí, en las aguas que suaves le reciben y que como felices y pretéritas debajo se rezagan onda a onda, mientras sin fin tranquilo y confiado, cada vez más maduro y soberano y sosegado, se digna pasar. Fijaos cómo Rilke, en un poema muy breve, consigue con 3 metáforas reunir en un solo movimiento vida y muerte. No sabemos qué es metáfora de qué. Nuestro esfuerzo por avanzar difíciles a través de lo informe como atados, gebunden, vinculados, asemeja a esa marcha etérea del cisne. Y luego un punto y un salto y dice un das Sterben. Y al morir, de pronto la marcha, nuestra marcha, nuestro estar aquí en el mundo se compara con el deslizarse del cisne sobre el agua e inmediatamente también al morir. Y no hay un quiebro directo entre vida y muerte. Nuestro esfuerzo de estar aquí se compara con el del ave y el del ave con la muerte. Y esa muerte es ya no captar más, que será un gran tema también de las elegías, el suelo que pisamos aquí todos los días, su temeroso dejarse estar aquí, en las aguas que suaves le reciben y como felices y pretéritas debajo se rezagan onda a onda, mientras sin fin, tranquilo y confiado, cada vez más maduro y soberano y sosegado se digna pasar. No es como tradicionalmente ha cantado la poesía moderna, un trauma entre la vida y la muerte, un despedirse de todo, sino que todo está extraordinariamente vinculado. Nuestro esfuerzo por vivir, por estar aquí, al mismo tiempo deslizarse de un cisne y ese pasar a otro estadio que es la muerte, que tiene también una naturalidad y una tranquilidad absolutamente deslizantes. Y este es uno de los grandes temas rilkeanos, la muerte en vida, vivir la propia muerte. Hay también aquí una influencia bastante palpable de Rodin, de la escultura, de ese esculpir el movimiento propio de Rodin y de reavivar también en la piedra la quietud, de darle vida a lo que está quieto, de darle movimiento a lo que está quieto. Es un poema de una perfección apabullante, pero que es ya en su esencia profundamente antimoderno. Por cuanto no hay una apelación a ninguna divinidad ni a ninguna trascendencia, pero al mismo tiempo hay un deseo de superar esa fractura entre vida y muerte, de superar la concepción habitual que lo visible precisamente nos inculca de la diferencia que hay entre el ámbito de la vida y el ámbito de la muerte. Veremos cómo esa obsesión por vivir la propia muerte, por tratar de trabar amistad con la muerte, de intentar que la muerte deje de ser el gran enemigo del hombre occidental, será uno de los proyectos de las elegías de Duino. Porque Rilke se da cuenta, con una extraordinaria intuición, de que nuestra obsesión por la muerte, y el cristianismo es una respuesta a nuestra obsesión por la muerte, se ha convertido en nuestro gran instrumento de destrucción. Y ese es, creo, el gran logro de las elegías. Darse cuenta de eso, intentar revertirlo. Intentar revertir esa constitución ontológica de cosa que empieza en Grecia, al final, en la época filosófica, y que nos convierte a nosotros en destructores.
en enemigos de la muerte, y como nos convertimos en enemigos de la muerte, nos convertimos en los grandes aniquiladores, en los grandes creadores de nada. Bien, como digo, son temas que irán saliendo una y otra vez. El otro poema muy célebre, muy conocido y muy comentado es este Haisha Torso Apollos, que dice: Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augäpfel reiften, aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen nur zurückgeschraubt sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Buck der Brust dich blenden, und im leisen Drehen der Lenden konnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde dieser Stein stellt und kurz unter der Schultern durchschichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfälle und breche nicht aus allem seinen Rändern aus wie ein Stern, denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Torso arcaico de Apolo. Su inaudita cabeza no hemos visto, donde los ojos maduraban, pero su torso aún refulge como un candelabro con su mirar fijo que al fondo persiste y brilla. Si no, no te cegaría el álave del pecho y en giro silencioso del muslo una sonrisa no iría al centro donde estuvo el sexo. La piedra fuera corta y deformada bajo los hombros de caer translúcido, no brillaría como piel de fiera, irrumpiría por todo contorno como una estrella, porque no hay punto que no te mire, has de cambiar tu vida. Bien, estamos frente a un poema que canta un torso arcaico de Apolo, como hemos visto tantísimos en los museos, ¿no? Basta pensar en el Museo, no sé, de Escultura de Atenas, cualquier torso de arcaico de escultura clásica, griega o romana, ¿no? Y Rilke lo que hace es volver a dar vida al torso, imaginar su cabeza, su mirada, de alguna manera insertar el pasado en el presente, darse cuenta de hasta qué punto el pasado modifica el presente y el presente mantiene con vida el pasado, y sobre todo darse cuenta de hasta qué punto, y ahí entramos ya en los grandes temas de las elegías, lo visible, la cosa, es ya otra manera de relacionarse con lo invisible. Somos las abejas de lo invisible, dirá en una carta a su traductor polaco muy tarde ya en su vida, hablando de las elegías precisamente. Y aquí ya se puede percibir el primer latido de esa idea. La imaginación es la forma humana por excelencia de dotar de vida a lo que no lo tiene. Y esa mirada que late al fondo del torso arcaico de algo muerto, de una piedra con una forma que ya no es ni siquiera la forma originaria, pero que nuestra imaginación es capaz de dotar de la vida que ha perdido y que sigue latiendo al mismo tiempo en la piedra. Y este último verso, que ha generado torrentes de tinta y interpretaciones, Du musst dein Leben ändern, has de cambiar tu vida. Hay incluso un ensayo de Peter Sloterdijk, escrito hace unos 14 o 15 años, que se titula así, Du musst dein Leben ändern, tienes que cambiar de vida, y es interpretado de muchísimas maneras. Y yo creo que debe, de alguna manera, o puede interpretarse de acuerdo con esa cuestión de la vida que veíamos al principio, de volver a asumir la vida, la propia vida, sin atributos, libre de cualquier atadura, como un valor en sí mismo. Has de cambiar tu vida,
la propia imaginación, el gran reto que nos plantea la imaginación y la ausencia de todo lo que yace enterrado en esa escultura y que nosotros tenemos la obligación de mantener con vida, es lo que hace que debamos cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida, es decir, tomar conciencia de esa vida y de esa existencia de una forma radicalmente distinta a la que hemos heredado. Volviendo a la frase de Ortega, que la cultura esté al servicio de la vida, que la cultura sea transitiva y no precisamente un simple torso arcaico en un museo. Y el último poema que traigo hoy, que es Der Tod der Geliebten, la muerte de la amada. Wusste vom Tod, was alle wissen, dass uns nimmt und in das Stumme stößt. Als aber sie nicht von ihm fortgerissen, nein, leis aus seinen Augen ausgelöst, hinüberglitt zu unbekannten Schatten, und als fühlte, dass sie droben nun wie einen Mond ihr Mädchenlächeln hatten und ihre Weise wohlzutun. Da wurden ihm die Toten so bekannt, als wäre mit einem jeden ganz nah verwandt. Er ließ die anderen reden und glaubte nicht und nannte jenes Land, das gut gelegene, das immer süße, und tastete es ab vor ihre Füße. La muerte de la amada. De la muerte él sabía lo que todos, que nos toma y nos lanza a lo callado, pero cuando ella, no arrancada de él, sino evadida de sus ojos, queda, resbaló a la desconocida sombra, y él sintió que tenían allá arriba su juvenil sonrisa como luna y su manera de traer el bien. Los muertos se le hicieron conocidos, igual que si por ella le estuviera parentesco. Dejó hablar a los otros y no creyó, y llamó ya a aquella tierra, la siempre dulce, la bien asentada, palpándola a través de los pies de ella. Aquí otra vez el gran tema rilkeano de incorporar la muerte a la propia existencia, abandonar la idea de la muerte como gran enemiga, una idea que ha terminado por vaciar la vida. La muerte de la amada no nos separa radicalmente de la tierra, sino que nos obliga a tomar conciencia de la tierra de otra manera. Como dice en los últimos versos, y no creyó y llamó ya a aquella tierra, la siempre dulce, la bien asentada, palpándolo a través de los pies de ella. Y este es un asunto fundamental de las elegías, como es volver a pisar el mundo, la tierra, volver a asumir la propia vida. Du musst dein Leben ändern. Cambiar la vida significa también volver a pisar la tierra, esta vida de otra forma. Asumiendo, sí, claro, nuestra condición efímera, nuestra condición de mortales, sin acudir al auxilio de ningún tipo de promesa de vida ultraterrena. Ese será el gran reto, es la gran dificultad con la que se encuentra la vida moderna, pero al mismo tiempo también evitando la tentación del nihilismo, que es lo que estamos abocados en este mundo post-religioso, hipertecnificado, que ahora solo promete una inmortalidad biológica a través de la ciencia. Contra eso también se revela, avant la lettre, Rilke. Por eso Rilke sigue contestando a cosas que él no vio ni pudo vivir, pero que ahora podemos utilizar para entender y para seguir entendiendo la trascendencia y la enorme incumbencia de la poesía de Rilke y en particular de las elegías de Duino, y ese verso que veremos de las elegías que dice Hier sein ist wunderlich, estar aquí es maravilloso, estar aquí es maravilloso. Bien, la semana que viene retomaremos a Rilke en 1912 bajando por el sendero de la playa Sistiana y escuchando esos versos de ¿quién, si yo gritara, llegaría a oírme de la jerarquía de los ángeles? ¿Vale? Y ahora, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queréis comentar, pues encantados lo podemos hacer.
o alguna en el foro digital. Sí. A ver, yo quería plantear, que supongo que saldrá en próximas sesiones, el tema de la recepción de Rilke en España, concretamente. Es decir, cuando ya en los años 40 y 50, gente como Luis Felipe Vivanco o el mismo Valverde se interesan por Rilke, hay algo en el clima en España concretamente, en los años de posguerra, crisis del cristianismo, pero claro, es que poemas traducidos de Rilke salen en revistas falangistas incluso. Claro, la atención de Valverde se entiende muy bien por su postura religiosa, pero claro, no se entiende también la de, repito, lo de Vivanco, o incluso que en años recientes se dedica una revista exclusivamente a Rilke, que es algo que yo de poetas no conozco a nadie. Es decir, que alguien se dedica a hacer una revista solo dedicada a Rilke. Duró lo que duró unos números, pero bueno, el caso es absolutamente sorprendente, ¿no? Que podías comprar una revista que estaba dedicada solo a Rilke. ¿Tiene usted alguna idea general sobre este tema de la recepción, que dura hasta hoy, evidentemente? El año pasado salieron 2 traducciones, la suya y otra al catalán. Carlos Barral, años 60, sí, lo traduce, en fin. Rilke es, junto a Valéry, el poeta que en Europa, a lo largo de todo el siglo XX, encarna la idea de la poesía en su pureza más absoluta, ¿no? Y es un poeta que ha seguido siendo leído, comentado y que ha influido muchísimo en prácticamente todas las tradiciones europeas, también en la anglosajona. Tengo la sensación que muchas veces Rilke ha sido un poeta que ha querido, que se ha utilizado para sostener una idea de la poesía. Una idea de la poesía que muchas veces ha sido adulterada, creo yo. Y en el caso español hay muchos poetas que usted ha citado, de la posguerra, poetas católicos, que lo utilizan de alguna manera para justificar su propia poesía también devocional, ¿no? Rilke es un poeta que hace poemas a la Virgen María, ya veremos su especial relación con el cristianismo, por eso que salen las elegías de Duino, pero no es un poeta ni muchísimo menos cristiano. Pero sí es verdad que es un poeta que mantiene abiertas algunas de las cuestiones esenciales que la poesía religiosa normalmente indaga. Y por eso es un poeta que ha podido seducir a todo tipo de poetas, tanto a los devotos y religiosos como a los no religiosos o a los agnósticos, pero que siguen creyendo en la poesía como una propia religión. Eso, como bien ha dicho usted, en España es patente en toda la poesía, también en la catalana. Carles Riba es un poeta muy interesado por la poesía de Rilke y que de hecho escribe su gran obra, Las elegías de Vierville, con el deslumbramiento de las elegías de Duino. Es un poeta que prácticamente todo gran poeta europeo tiene presente a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, incluso la generación del 50, como ha citado usted a Carlos Barral, pero también Gil de Viedma, un poeta que luego al final no tiene nada que ver con la estética rilkeana, pero que él confiesa que tiene un empacho rilkeano joven, que es el que le lleva a escribir su primer libro, Las afueras, que es unos poemas todavía bastante herméticos, que están compuestos al calor de una primera lectura febril adolescente de Rilke. Por lo tanto, Rilke es, por así decirlo, el que mantiene la antorcha de la poesía a lo largo de todo el siglo XX. Y es un poeta en el que se inician prácticamente todos los poetas. Por lo tanto, no es extraña esa recepción. Otra cosa es la lectura, yo creo, profunda de Rilke, en el sentido de que ha habido mucha mala interpretación, me parece, de Rilke. También, creo, por para decirlo suavemente, la fácil adulteración de las traducciones. Rilke, como es un poeta inmediatamente seductor, lleno de imágenes maravillosas, los ángeles, en fin, prácticamente puede soportar cualquier suplicio de traductor, ¿no? Y ha sido sometido a unas adulteraciones, en ese sentido, en todas las lenguas, un tanto excesivas. Y se ha hecho decir a Rilke casi cualquier cosa.
En cambio, cuando uno va al original y se atiene a lo que es, por así decirlo, el programa de Rilke en todas las elegías, que además es un camino de entrada, como espero poder demostraros, de entrada y de salida, está muy bien estructurado desde el punto de vista arquitectónico, toda la gran secuencia de las elegías. Cuando uno va a eso, creo que no puede interpretarlo de cualquier manera. Dicho sea con todo el respeto por el trabajo y la adoración que han tenido por Rilke poetas como Vivanco, como Valverde, que lo tradujo además muy esforzadamente y en algunos aspectos incluso muy brillantemente, y que fueron los poetas, Valverde en concreto, que más quiso a Rilke, que más tiempo le dedicó y que lo interpretó además con mucha sabiduría y con mucha competencia, ¿no? Pero me parece que la pregunta de Heidegger en los años 50 sigue siendo absolutamente válida. Es decir, hay toda una cuestión existencial y ontológica de Rilke que está por asumir, por así decirlo, y por desentrañar en muchos aspectos. No se ha dicho todo acerca de Rilke, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Es un poeta, como todos los grandes poetas, que muchas veces va muy por delante de nosotros, muy por delante de nosotros. Y en ese aspecto, Rilke es de los más complejos y de los más visionarios. Pero claro, también es verdad que cada época tiene su lectura propia de Rilke y a lo mejor dirán lo mismo de nosotros dentro de 100 años. Esperemos, en cualquier caso. ¿Algo más? ¿No hay nadie en la web? Bueno, pues nada, un placer, y la semana que viene entramos ya directamente con la elegía primera.